Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a la segunda jornada de perfeccionamiento docente, de perfeccionamiento para docentes de Derecho Internacional. Esta mañana tenemos el gusto de contar con una personalidad. Él es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Él es el profesor Luis García Corrochano Moyano, que va a compartir con nosotros el tema titulado Desarrollos del Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. El doctor Luis García Corrochano Moyano es abogado por la Universidad de Lima y MBA por la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha realizado estudios de especialización en Derecho Internacional Público en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra y formación en lengua, civilización y traducción jurídica en instituciones académicas suizas. Igualmente, se ha desempeñado como asesor legal de la Dirección General de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, coordinador académico de la Maestría de Relaciones Internacionales y Comercio de la Universidad San Martín de Porres y consultor en Derecho Internacional, Derecho Público y Políticas Públicas. Ha sido también asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, secretario técnico de la delegación peruana en las rondas de conversaciones de Brasilia sobre el diferendo limítrofe Perú-Ecuador, miembro de comisiones especializadas sobre delimitación marítima y asuntos limítrofes con Chile, viceministro de Justicia, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos y embajador en misión especial ante organismos internacionales de derechos humanos. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y, como ya dijimos, es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Estimado doctor Luis García Corrochano Moyano, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. ¿Se me escucha bien? Sí, correcto. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco del trabajo jurídico que realiza la Organización de Estados Americanos y el papel que en él incumbe al Comité Jurídico Interamericano. Brevemente, como introducción para quienes no estén familiarizados. Como saben, la Organización de Estados Americanos es una de las primeras organizaciones regionales, surgida después de la Segunda Guerra Mundial, pero heredera de un antiguo sistema que fue el de la Unión Panamericana que viene desde fines del siglo XIX. De manera que la integración americana, que además está presente prácticamente desde nuestras independencias, estamos conmemorando los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, la primera convocatoria a la unidad americana. eh, el sistema interamericano tiene una tradición de larga data. Dentro de ella, el Comité Jurídico Interamericano, órgano jurídico especializado y asesor de la Organización de Estados Americanos, tampoco proviene del del mediados del siglo XX, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, sino que hunde sus raíces en un mandato de las antiguas conferencias americanas, que en 1907 creó el Comité Americano de Jurisconsultos. El Comité Jurídico Interamericano es heredero de esa tradición. Tan es así que hace un tiempo festejamos justamente el centenario del comité y está próximo a cumplir 120 años el año próximo. Y el comité tiene este papel. Doctor, disculpe, parece que se ha apagado su audio. Sí, Ahora sí, disculpa. listo. Decíamos, el comité, no sé en qué parte me quedé, Luciana. Ah, ahora se apagó Hace tú. solo un par de segundos. Ah, ok, ok, Sí. perfecto. Decíamos entonces, la importancia del comité es que no se trata de un órgano político ni se trata de un órgano diplomático. El comité está compuesto por 11 juristas americanos elegidos por la Asamblea General por mayoría de votos que representan las distintas formas del derecho que existe en las Américas. Ustedes saben, básicamente son dos, la de la tradición romano-germánica y la de la tradición anglosajona. Son elegidos a título individual, no como representantes de sus estados, y se incorporan al comité para realizar trabajos con un sentido estrictamente académico. El comité no realiza pronunciamientos políticos, el comité no realiza ningún tipo de labor diplomática, se centra en una función específicamente jurídica. Ahora bien,
¿En qué consiste? Y eso es lo interesante y lo que lo distingue inclusive de otros organismos de carácter similar. El Comité Jurídico Interamericano recibe mandatos de la Asamblea General o del Consejo Permanente para el estudio y desarrollo de determinados temas. En esos casos, esos mandatos recaen en un miembro que voluntariamente los asume y luego, bueno, tiene un mecanismo que voy a explicar en un momento, pero previo a eso, el detalle, ¿no? Además de recibir mandatos de la Asamblea General o del Consejo Permanente, los miembros del comité tienen iniciativa para sugerir temas que puedan ser materia de estudio y desarrollo en el comité. Eso nos distingue, por ejemplo, de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde lo que tienen que seguir es básicamente los mandatos de la Asamblea General, ¿correcto? Los encargos que realiza la Asamblea General. En el caso del comité, la posibilidad es mucho más amplia. Evidentemente, el hecho de que un miembro proponga un tema no significa automáticamente que éste se acepte. Tampoco es que los miembros propongan temas de un interés personal, porque tiene que ser un interés americano, los temas que se vayan a tratar, de una trascendencia tal que justifique que el comité dedique un tiempo al estudio y desarrollo de estos temas. ¿Cuál es el mecanismo de trabajo una vez que se plantean los temas y se asigna un relator? Evidentemente, al ser un cuerpo colegiado, entonces el mecanismo de trabajo toma un poco más de tiempo. El relator que asume un tema, generalmente, en la siguiente sesión del comité, el comité sesiona 2 veces al año, en marzo generalmente y en agosto en la ciudad de Río de Janeiro, ¿qué sucede? ¿No? En la siguiente sesión, posterior a la asignación del tema, el relator suele realizar un informe oral sobre el contenido del tema y cómo es que piensa abordar, cuáles son los límites que le va a poner a su trabajo, cuáles son las fuentes que va a utilizar, cuál va a ser el mecanismo y el planteamiento de cómo va a tratar el tema. Esto es sujeto a discusión por parte de los miembros. Se reciben iniciativas, se reciben sugerencias, se reciben propuestas y posteriormente a eso, el relator en la siguiente sesión ya presenta, digamos, un primer informe. Ese primer informe contiene las líneas generales del tema a tratar. Evidentemente, lo que se busca es dar una mirada amplia al tema y luego especificar qué asuntos pues, son los que van a priorizarse en dicho informe. Evidentemente, como los mandatos no suelen ser excesivamente específicos, el relator tiene un cierto margen para poder desarrollar estos temas, pero tiene que hacerlo en concordancia con la forma en la que quiere trabajar estos temas el comité. Luego de este primer informe, eh, de carácter general y nuevamente de recibir propuestas, sugerencias, comentarios, la relatoría inicia su trabajo. Este trabajo puede ser asistido por la Secretaría Técnica del Comité, que está compuesta por el Departamento Jurídico de la OEA, que es quien ejerce la Secretaría Técnica y quien asiste al comité, y quien intermedia para que el relator y el comité puedan tener comunicación con los órganos del sistema y con los miembros del sistema interamericano. Y en ese sentido, usualmente un relator puede, por ejemplo, eh, someter algunos aspectos de la relatoría a consulta de los Estados miembros. Es decir, si bien se ha recibido un mandato o es una iniciativa personal, hay que conocer qué es lo que piensan, cómo enfocan estos temas los Estados miembros de la OEA. Entonces, suele en algún momento establecerse un cuestionario que se envía a las cancillerías, concretamente a las asesorías jurídicas de las cancillerías, con la finalidad de conocer la opinión de los estados. Recordemos que el comité es un órgano consultivo, el comité no toma decisiones, y el comité, la propuesta que va a realizar, la va a elevar a los estados. Entonces tiene que haber un mínimo de concordancia entre lo que los estados requieren y esperan y el trabajo que está realizando el comité. Se reciben estas comunicaciones, la resolución de estos cuestionarios,
Algunos estados con mayor desarrollo, otros con menor. Algunos podría considerar que no es un punto específico de interés y guardar silencio no es usual. Aunque sean respuestas breves, suelen recibirse respuestas de parte de los estados y con ese insumo, el relator continúa su trabajo de redacción de la propuesta. Periódicamente, cada sesión, los relatores presentan los avances a través de informes, hasta el momento en que determinan que ha concluido el trabajo y presentan un informe final y una propuesta. ¿Qué sale de la propuesta? La propuesta puede tener distintas finalidades. Puede tener un fin meramente declarativo. Puede ser la propuesta de una declaración que sea recogida por la Asamblea General y el Consejo Permanente sobre un tema jurídico de interés. Hay algunos casos de propuestas de ese tipo. Eh, Puede ser una guía, es decir, puede ser un trabajo jurídico orientativo para los distintos estados y particulares inclusive sobre algunos aspectos jurídicos internacionales. Puede ser una propuesta de ley modelo, de forma tal que los estados puedan revisarla y adoptarla o adecuarla a su legislación nacional. Se han producido varias situaciones de ley modelo, ¿no? Podría ser una propuesta de convenio, una propuesta de tratado que sea sometida a los estados y si estos tienen interés, pueden celebrar un tratado sobre la materia bajo las recomendaciones que ha efectuado el comité. El comité jurídico ve temas de derecho internacional público y de derecho internacional privado. Los especialistas que conforman el comité tienen, digamos, esas dos eh, variantes. Los hay publicistas y los hay privatistas. Puede parecer curioso, pero si bien el derecho internacional privado en América ha sido muy desarrollado durante tiempo, sobre todo a través de las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, las famosas CIDIPs, que hace ya mucho tiempo dejaron de realizarse, el comité jurídico ha venido, en el caso del derecho internacional privado, a llenar este vacío que dejaron estas conferencias de derecho internacional privado. Entonces, los temas son variados dentro de lo que suele poder proponer el comité. Y como les decía, estos pueden tener distinto destino. Ahora bien, hablamos de un comité, un órgano de carácter regional que actúa para una organización regional, pero en temas de derecho internacional que muchas veces pueden trascender lo regional. La pregunta sería, ¿se puede producir una duplicación de funciones o de propuestas desde el punto de vista jurídico entre el derecho regional y el derecho internacional general? Eventualmente sí. ¿Hay algún problema con eso? Definitivamente no. El derecho internacional americano tiene una tradición de larga data, ¿no? Anterior al sistema que hoy llamamos universal, que es básicamente un sistema europeo convertido en sistema universal a partir de determinado momento en el siglo XX. Pero el derecho internacional americano ya viene con un desarrollo previo y los intereses de los estados americanos no necesariamente tienen que coincidir con los de todos. De manera que es perfectamente dable que existan convenios y tratados de alcance regional que sean diferentes a los que tengan el sistema universal, o incluso que ni siquiera contemple el sistema universal, porque son particularidades de la región americana. Entonces, la obra del comité tiene mucho interés en ese sentido. Ahora bien, el comité además, evidentemente, no es un grupo cerrado en el sentido que tiene comunicación constante, frecuente, con otros órganos internacionales que trabajan en derecho internacional. Para comenzar, hay una relación de coordinación bastante estrecha y de larga data con la Comisión de Derecho Internacional. Cada 2 años, por lo menos, el presidente del Comité Jurídico Americano visita la Comisión de Derecho Internacional y hace una síntesis de las labores que viene desarrollando el comité y de aquello que hace poco ha concluido, por lo cual ha elevado a la Asamblea, al Consejo, propuestas de leyes modelo, guías, en fin, distintas normas, y por el otro lado, sobre aquello que se empieza a desarrollar, ¿no? Y a la vez, bueno, la agenda del comité, perdón, de la Comisión de Derecho Internacional es ampliamente conocida definitivamente, ¿no? Eh,
Por otro lado, tenemos también relación con entidades relativamente próximas o análogas. Es el caso de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana, con la cual hay comunicación e incluso se han producido visitas de delegaciones de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana al Comité Jurídico Interamericano. El comité también trabaja estrechamente con otros órganos vinculados al sistema universal, como es el caso de UNIDROIT, ¿no? O la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, pero también lo hace con instituciones de carácter privado, como por ejemplo la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Entonces, el comité tiene un trabajo amplio que incluye este relacionamiento con varias instituciones para ir conociendo cómo se va dando el desarrollo del derecho internacional en los distintos ámbitos, en los distintos espacios, desde las propuestas de otros sistemas regionales, del sistema universal o de actores privados, lo cual indudablemente enriquece el trabajo y la obra del Comité Jurídico Americano. Ahora bien, ¿qué importancia podemos darle al trabajo del comité? Bueno, como les he mencionado, el comité es un órgano consultivo, aquello que produce como propuestas jurídicas no entra en vigor directamente, no tiene fuerza vinculante, es una obra esencialmente de carácter doctrinal, pero que se eleva a consideración de instancias político-diplomáticas que son las que van a decidir si ese trabajo va a traducirse en propuestas, en, por ejemplo, de leyes modelo, en tratados o en declaraciones, y qué fuerza le va a dar a estas distintas manifestaciones jurídico-políticas. También hay que resaltar que el trabajo del comité, siendo básicamente un trabajo doctrinal, es decir, no una fuente del derecho, pero sí una manifestación del avance de la evolución del derecho internacional, ha sido recogido, por ejemplo, entre otros, en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no es que le dé una fuerza vinculante, pero sí pone de relieve el trabajo que realiza el comité en el sentido de consolidar, de generar una opinión jurídica, en este caso regional. No, no es una opinión jurídica general, pero sí es una opinión jurídica regional o el reflejo de una opinión jurídica regional. Indudablemente esto le da una mucho mayor fuerza al trabajo doctrinal que realiza el comité, porque si bien no lo podemos considerar directamente una fuente del derecho, podríamos incluirlo, digamos, dentro de lo que un sector doctrinal denomina el soft law, ¿no? Es decir, el derecho en formación. Pues ciertamente el trabajo que realiza el comité, aunque no depende del mismo, puede llegar a convertirse en norma jurídica de carácter obligatorio de alcance regional, o al menos ser adoptado por algunos estados, como es el caso de las leyes modelo, por lo cual, ¿no?, distintos estados pueden terminar teniendo pues una legislación concordante sobre algunos aspectos. La pregunta sería, ¿y por qué tratado o ley modelo? ¿Por qué no uno o el otro? Si tradicionalmente siempre se ha optado por la vía del tratado. Sí, pero no es tan sencillo a veces que los estados se pongan de acuerdo y firmen un tratado y apliquen todas sus cláusulas, porque suele darse que los estados pueden tener sensibilidad respecto a algunos que otros temas, y entonces, claro, pueden aprobar un tratado, pero luego tenemos que este tratado está tan lleno de reservas, ¿no? Como ustedes conocen, la reserva es la exclusión o modificación de alguna cláusula o cláusulas del tratado, que al final no termina pues teniendo el alcance esperado. En cambio, la adopción de la ley modelo se presenta menos problemática muchas veces para los estados. Para comenzar, por cuestiones de procedimiento interno, ¿no? Y luego porque los estados recogen y adoptan de la propuesta de la ley modelo una serie de aspectos que finalmente tienen interés en su aplicación dentro de los estados y no tanto para generar obligaciones entre los estados, que es lo que voy a mencionar a continuación. El trabajo de las guías también suele tener interés.
porque si bien no son ni tratados ni son leyes modelos, son documentos consolidados, compendios de las prácticas que siguen generalmente los estados sobre determinadas materias. Hay una guía sobre garantías inmobiliarias, hay una guía sobre contratos comerciales, hay una guía eh, sobre distintos instrumentos de carácter agrícola. Entonces, tenemos que estos instrumentos aprobados, trabajos aprobados por el comité, lo que hacen es servir de orientación no solamente a los estados, sino también a los particulares para las prácticas jurídicas que pueden seguir en relación con esos temas, ¿no? O en algunos otros casos para los estados. Por ejemplo, tenemos eh, una sistematización que viene a ser una guía sobre las diferencias entre acuerdos vinculantes y no vinculantes que se aprobó hace unos años y que sirven para aclarar un poco un tema que aparentemente es un tema no conflictivo, pero que en la práctica sí suele serlo, y es eh, si determinados instrumentos constituyen o no expresión de la voluntad internacional del Estado a obligarse por medio de un acuerdo. Y entonces tenemos el tema de definir hasta qué punto determinados instrumentos realizados por y entre estados alcanzan la categoría convencional y en qué otros casos no. En qué otros casos son simplemente una declaración o manifestación de un acuerdo de carácter político o de de una situación eventual, ¿no? Sin alcanzar por eso la categoría de un tratado y por lo tanto generar derechos y obligaciones. Entonces es importante este tipo de trabajo porque permiten unificar los criterios que van a utilizar o que van a emplear los estados para definir, por ejemplo, cuándo están frente a un tratado, cuándo no. Ciertamente, esto también suelen hacerlo los estados por la vía de su derecho interno, pero evidentemente el hecho de tener una guía o una sistematización de alcance regional ayuda mucho ante la eventualidad que las consideraciones de los derechos internos sean divergentes. Algunos estados pueden atribuirle un carácter convencional a un determinado instrumento y otros no, y entonces se produce inevitablemente una controversia. Más allá, evidentemente, del espacio, digamos, de la región sobre la que existe certeza absoluta porque calza perfectamente dentro del estándar internacional establecido por el Convenio de Viena de 1969 en materia de tratados, existen una serie de acuerdos, ¿no? Que tienen distintos nombres y de distinto alcance y que utilizan los estados y que denominan de distinta manera o con distintas características en sus legislaciones nacionales. El hecho concreto es que podamos distinguir frente a estas situaciones de qué se trata cada una, indudablemente. Y por otro lado, vuelvo pues al tema de las leyes modelo, que son quizá el trabajo que más hemos desarrollado recientemente en el comité, junto con algunos estudios y declaraciones. El caso de la ley modelo constituye usualmente una propuesta hacia los estados para establecer una legislación que dé un tratamiento uniforme a una cuestión sensible, que no solamente es una cuestión de interés o de alcance nacional. Por ejemplo, tuvimos hace un tiempo ya una ley modelo sobre protección de datos personales. Ese es un tema que está presente en las legislaciones actuales. Me dirán, bueno, no es un tema de derecho internacional propiamente. Bueno, es un tema jurídico que puede tener muchas implicancias internacionales, porque hoy día la protección de los datos no se da únicamente a nivel nacional, como ustedes perfectamente comprenden, y porque además los estados suelen darle distinto tratamiento. En algunos casos, estas cuestiones pueden terminar siendo judicializadas o llevadas a procesos judiciales, mientras que en otras pueden tener una protección inicial, ¿no? Y un sistema de apoyo básicamente administrativo. Entonces, se unifica una serie de criterios para esta protección de datos y se propone a los estados para que exista una legislación relativamente uniforme. Los estados no necesariamente adoptan in toto el proyecto o la propuesta, suelen hacer algunas adecuaciones, pero es importante que exista pues eh, un mecanismo a nivel regional que garantice la protección de datos personales. Y como este, veremos que muchos temas son jurídicos,
tienen una arista internacional e incluso están vinculados en cierta manera a la protección de derechos humanos, que en el ámbito de los estados son derechos fundamentales, como esta mencionada protección de datos personales. Otro proyecto de importancia, de bastante relevancia, ha sido eh, el proyecto de ley modelo 2.0 de acceso a la información pública. Ya existía un proyecto anterior que tuvo muy buena acogida, pero era necesario actualizar. Por ejemplo, estas actualizaciones de estos proyectos suelen ser consultadas con entidades no solamente estatales, sino con entidades de sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, la red americana sobre acceso a la información tuvo un papel importante alcanzando una serie de propuestas y participando en talleres en la elaboración de la ley modelo 2.0 de acceso a la información pública. Y es importante porque esta norma lo que busca es uniformizar, por ejemplo, estas situaciones de acceso a la información pública que constituyen un derecho ciudadano, el cual debe ser utilizado, pero bien utilizado, ¿no? Eh, y que permita que a través de ese acceso a la información los ciudadanos conozcan, ¿no? Por ejemplo, la motivación de ciertas decisiones o, por ejemplo, eh, las formas de hacer valer este derecho de acceso a la información, que son parte esencial de un gobierno democrático, porque están vinculadas directamente a la rendición de cuentas, cosa que ciertamente a las autoridades no les hace mucha gracia, pero que son indispensables para poder mantener un sistema democrático. La autoridad no puede actuar en la opacidad, la autoridad no puede actuar en el secretismo, pero que también tiene que contemplar que los estados tienen ciertas necesidades, ciertos requerimientos vinculados a su seguridad, por ejemplo. Y entonces tiene que respetar que cierta información sea información bajo reserva. No hablamos de secreto, simplemente digamos que sea una información que esté bajo reserva, pero bajo una reserva que sea razonable, tanto en función de la materia como en función del tiempo. Es decir, no puede haber, por ejemplo, actos, hechos que sean sustraídos al conocimiento de la opinión pública sin edie, sin fecha de conocimiento, y que entonces pues puedan permanecer bajo secreto, no solo años, sino quizá décadas. No. Se establecen, por ejemplo, tiempos razonables para que determinada información pueda ser guardada bajo reserva, no sea materia de escrutinio, sino hasta un determinado tiempo en el cual se supone que ya no generaría ningún perjuicio, ningún daño, ningún riesgo a la seguridad estatal el poder dar a conocimiento público estas situaciones. Pero el hecho concreto está entonces en que no se está protegiendo, se está tomando en cuenta que existe una necesidad determinada por parte de la administración pública, por parte del Estado, y que en función a eso se permite la reserva de cierta información que, sin embargo, en algún momento tendrá que ser puesto en conocimiento de la opinión pública para que ésta pueda, pues, saber de qué se trató, cómo se tomaron ciertas decisiones, cómo se manejó el presupuesto, qué fue lo que se adquirió o qué fue lo que se trató en determinadas situaciones. Siempre y cuando hablemos de situaciones documentales, ¿no? Cuyo conocimiento puede ser dado a la luz, ¿no? Pero por otro lado, en el acceso a la información pública, que es de carácter muy general y que no solamente abarca obligaciones del Estado, tenemos que tener en cuenta que es una norma que viene a ser la otra cara de la ley de protección de datos personales. Entonces tiene que haber una compatibilidad entre ambas normas, entre ambos proyectos de leyes modelo, porque por acceso a la información pública no se pueden vulnerar, por ejemplo, datos personales, ¿no? Datos personales de particulares o datos personales de funcionarios. Entonces tiene que haber un trabajo cuidadoso para que exista compatibilidad entre las normas que propone el sistema. Hace relativamente poco ya la última actualización de la Ley de Acceso a la Información Pública incluyó el acceso a la información pública respecto de los sistemas judiciales.
Me dirán, bueno, pues si la ley ya tenía un carácter general, ¿para qué particularizarlo en el caso de los sistemas judiciales? Es que precisamente no es que no se entendía necesariamente que la ley de acceso a la información pública abarcaba al ámbito judicial, sino que se interpretaba en el sentido en que abarcaba específicamente a las cuestiones de la administración pública únicamente. Y esto tenía su explicación, digamos, histórica en cierta medida. Eh, los poderes judiciales, ¿no?, han tendido a ver en la privacidad, por no decir directamente el secreto, ¿no?, una garantía para su independencia. En la medida en que podían resolver y decidir, ¿no?, sin que esto fuera de conocimiento previo, de discusión previa por parte de la opinión pública o de los gobiernos, sentían que podían actuar con una mayor independencia. Y ciertamente eh, es comprensible porque históricamente no podemos negar que ha habido siempre un intento de injerencia de los poderes públicos, generalmente los poderes ejecutivos, pero no solamente ellos, en la toma de decisiones judiciales. Eso ha sido pues, una realidad constatable, la conocemos todos, ¿no? Sin embargo, los tiempos ya cambiaron, cambiaron mucho. Hoy en día no es el secretismo, sino la transparencia lo que garantiza la independencia de los organismos. Y en ese sentido, el actuar cuanto más transparente de los poderes públicos es una mayor garantía de su independencia, es una mayor garantía de la gobernabilidad, en la medida en que todos los poderes públicos realizan una debida rendición de cuentas ante la ciudadanía, se legitiman, ganan puntos, se convierten en entidades que merecen un mayor respeto y respaldo ciudadano. Y esto no es ajeno ni distinto al caso del Poder Judicial. En ese sentido, el añadido que se hace, la adenda a la ley 2.0, ¿no?, tiene un sentido muy específico. Primero, no se proyecta una nueva ley ni una ley distinta o una ley modelo distinta. Es una adenda a la ley existente. ¿Por qué? Porque todos los principios de transparencia y acceso a la información ya establecidos en la ley 2.0, con esto queda claro que tienen un carácter y un alcance general, ¿correcto? No es que haya eh, normas de acceso a la información para un caso o para un poder del Estado y normas de acceso a la información para otro. No, eso no puede, esa situación no puede darse. Eh, en segundo lugar, porque las particularidades del acceso a la información pública en el caso del Poder Judicial son eso, son particularidades que tienen que ser debidamente especificadas, señaladas, ¿no?, para la mejor comprensión de cómo debe realizarse este acceso a la información, pero sin que ello distorsione ni desnaturalice los alcances de la norma de carácter general. Eh, por cierto, la sociedad civil se mostró muy interesada en que existiera este tipo de ampliación de la norma, ¿no? Y aquí vinieron algunas discusiones, y era hasta qué punto y cómo, porque al hablar de sistema judicial, estamos hablando de 35 sistemas judiciales, no de un sistema judicial. Y si estamos hablando de 35 sistemas judiciales, a lo que nos estamos refiriendo es a que cada uno pues tiene sus particularidades, ¿no? No solamente conceptuales, sino de organización. No todos los estados están organizados, los sistemas judiciales o los poderes judiciales de la misma manera. Hay divergencias en algunos casos notorias. Por lo tanto, si bien la propuesta era que hiciéramos una ampliación relativa al poder judicial, el criterio que adoptamos fue que había que hacer referencia en todo momento al sistema judicial, porque el poder judicial puede ser más o menos amplio en sus funciones en distintos lugares. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso peruano, ¿no?, el Poder Judicial conoce de controversias civiles, penales, laborales, pero existe toda una justicia administrativa para una serie de cuestiones que solo se ve en prácticamente instancia final en el Poder Judicial. Cuestiones como derecho de autor, propiedad intelectual, libre competencia, cuestiones sobre disciplina de funcionarios, en fin, una pluralidad de situaciones
en el Perú son o inician su andadura como controversia a través de un sistema de justicia administrativa, que puede ser revisado en sede judicial, ciertamente, pero todo tiene que llegar a una sede judicial para que pueda haber, en el último caso, una sentencia firme en ese sentido. Pero comienza en ese lado. En otros lugares, en cambio, todo esto va directamente al Poder Judicial. Entonces, no podemos hablar de un régimen solamente judicial que, por ejemplo, excluyera la justicia administrativa. En algunos lugares existe el control constitucional difuso, esto es ejercido por los jueces y en última instancia por las Cortes Supremas de cada estado. Otros, en cambio, tenemos el sistema concentrado, bueno, Perú tiene un sistema mixto, pero tenemos además el sistema concentrado a través de un tribunal constitucional. Pero en última instancia es también administración de justicia constitucional, porque tiene que ver no solamente con cuestiones de controversias competenciales entre el Estado o constitucionalidad de las normas, sino también con la protección de los derechos a través de las acciones de garantía. Entonces no puede negarse que tiene una función decididamente jurisdiccional. Entonces fue por esa razón que decidimos hacer una referencia mucho más amplia, de la misma manera que podía entenderse en algunos casos que la función, por ejemplo, del Ministerio Público quedaba excluida de la Ley de Acceso a la Información, ¿no? Y en otros, en cambio, podían entender que ésta quedaba inmersa. Desde nuestro punto de vista, todo aquello que está, digamos, en el entorno, en el ámbito de un sistema de administración de justicia, pertenece a lo que llamamos el sistema judicial y por lo tanto está afecto a esta norma que establece el acceso a la información. ¿Y por qué es tan importante el acceso a la información pública? Me dirán, bueno, finalmente, acceso a la información suele haber porque las sentencias, por lo menos las sentencias de última instancia, se publican. Sí, pero no solamente eso tiene que publicarse, ¿no? Tiene que haber publicidad no solamente en la parte final o en la parte resolutiva de un proceso, tiene que haber acceso a la información y transparencia en todo el desarrollo del proceso para garantizar que ese resultado sea un resultado realmente justo, un resultado ajustado a derecho. Entonces, ¿qué es lo que propone esta adenda a la ley 2.0 para el sistema judicial? Una serie de aspectos que implican una mayor posibilidad o acción de control de parte de la sociedad civil sobre esta manera de administrar justicia. Y como les decía, tiene que ser una norma compatible con la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros aspectos es ver qué cuestiones tienen que quedar bajo reserva, qué cosas no se deben publicitar. Bueno, está entendido que todo aquello que atañe a menores, tal como está en los convenios internacionales, niñas, niños y adolescentes, está excluido de ese acceso a la información. Es información reservada, es información que no tiene que darse a conocer con carácter público. Todo lo que tiene que ver con cuestiones relativas a la libertad y el honor sexual, principalmente en el caso de las mujeres, ¿no? También es una cuestión que tiene que quedar en reserva, ¿no? Voluntaria. La persona puede darlo a conocer, la persona afectada, ¿no? Pero no se puede exigir que se conozcan los detalles, ¿no?, de la persona afectada sin su consentimiento. Eh, y aspectos relativos a la vida personal, familiar, a lo más íntimo, que evidentemente no atañe a aquello que ya entra en terreno de otras cuestiones, como por ejemplo, eh, si la vida familiar permanece protegida, pero los hechos de violencia familiar sí son hechos que pueden trascender o pueden darse a conocer. Es importante, por ejemplo, conocer en el caso de los funcionarios o los aspirantes a funcionarios públicos si no tienen un historial de violencia familiar, evidentemente. La opinión pública tiene derecho a conocer, ¿no?, esas situaciones o esos hechos producidos en el pasado o que se encuentran en desarrollo. Pero sí es importante publicitar una serie de aspectos adicionales. Primero, relativos a la persona. Por ejemplo, las declaraciones patrimoniales. Es importante saber con cuánto patrimonio ingresa una persona a la función pública para hacer un balance de con cuánto patrimonio sale y ver si hay una correspondencia
entre ambas declaraciones patrimoniales, ¿no? Una correspondencia, digamos, razonable, para evitar, pues, que se den situaciones de enriquecimiento ilícito, aprovechamiento del cargo, etcétera. Entonces, eso es evidentemente importantísimo que se dé y es muy importante que se dé incluso en el sistema judicial, evidentemente, porque este también está expuesto, ¿no?, a las situaciones de corrupción, indudablemente. Es importante que se dé a conocer, por ejemplo, todos los procedimientos de selección y ascensos, ¿no? Y también de destaque y traslado de funcionarios, porque eso es una garantía de que se están aplicando criterios objetivos y que no se está manipulando un sistema de administración de justicia en función de un interés eventual, por ejemplo, de un gobierno de turno o de un grupo de personas que hayan llegado a acceder, pues, a las posiciones de decisión o mando en un sistema. Entonces es muy importante que se puedan conocer ese tipo de evaluaciones, que se transparente ese tipo de sistemas de evaluaciones, eh, la puntuación que se asigna, incluso hasta los jurados que se designan para poder realizar ese tipo de evaluaciones, las calificaciones que se obtienen, y luego en función de eso, cómo se realiza el proceso de selección. ¿Por qué? Porque suelen haber etapas que están libradas a la discrecionalidad, por no hablar directamente de la arbitrariedad, en las cuales una persona que ha llegado a acumular todo un puntaje notable, importante, digamos, para el acceso al cargo, por alguna circunstancia, aparece en una situación de desventaja, aparece retrasada en la lista de postulantes o ingresantes a determinado cargo, ¿no?, pese a contar con todas las calificaciones y haber cumplido con los requisitos que generalmente se establecen para esta situación. Entonces, ese aspecto es también bastante importante. Todo lo que tiene que ver o puede afectar la independencia de los magistrados tiene que ser conocido, ¿no? Por ejemplo, la decisión de sus designaciones y traslados, pero también, muy importante, de los procesos de carácter disciplinario a los que puedan ser sometidos, porque evidentemente ese puede ser un mecanismo, ¿no?, que permita también, en función de un cierto nivel de discrecionalidad, ¿no?, seleccionar magistrados para resolver determinadas situaciones y descartar a otros que pudieran resultar incómodos por su independencia de criterio, por su falta de sintonía con el poder de turno, ya sea el poder político nacional o ya sea el poder que está administrando el sistema en ese momento determinado. Entonces es muy importante que tengamos estos mecanismos de eh, acceso a la información. Perdón. ¿No? Eh, Otro aspecto a destacar de esta norma es, creo que he mencionado el caso de la situación de su generalidad, pero tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que se refiere a la motivación de las sentencias y de los distintos actos procesales. Y no basta con que se publique una sentencia con su correspondiente exposición de motivos. Hay que conocer toda la motivación de los actos procesales que se han realizado, que se han producido durante la etapa procesal que ha llevado a una determinada sentencia o resolución. ¿Por qué? Porque eso es lo único que puede garantizar que, ¿no?, procedimientos correctos lleven a un resultado correcto, un resultado justo. De lo contrario, si simplemente aparece una decisión, ¿no?, con una determinada motivación, sin saber, por ejemplo, por qué se han descartado pruebas, por qué se han convocado o no se han convocado testigos, etcétera, queda todavía entonces la duda sobre cómo ha sido conducido un proceso. Esto no quiere decir, evidentemente, que todos estos procesos se realicen en una vitrina, ¿no? Esto quiere decir que exista la posibilidad de acceder a esa información por parte de los directamente interesados o por parte de la ciudadanía para conocer las situaciones que han rodeado, ¿no?, a un proceso determinado. Esto usualmente tiene más que ver con casos de los que la prensa suele denominar casos emblemáticos o casos símbolo,
¿no? En determinadas situaciones y no con el día a día, evidentemente, del trabajo jurisdiccional. Pues sería imposible. De lo contrario, ya no solamente fiscalizarlo o evaluarlo, sino siquiera el simple hecho de desarrollarlo, si estuviera en esta situación de permanente exposición o rendición de cuentas. No, no se trata de eso, pero sí se trata de que existan mecanismos que permitan acceder a esa información, que estos sistemas sepan que en cualquier momento pueden ser fiscalizados, ¿no? Y que no exista, pues, la posibilidad de que se sustraigan a esa fiscalización. Eso es lo que constituye la garantía del acceso a la información pública. No el que toda se esté brindando constantemente, no habría forma de hacerlo. Además, habría una saturación de información tal que no podría ser procesada, ¿no? Sino que exista la posibilidad de requerirlo y, por lo tanto, de hacer un control efectivo de este tipo de decisiones. Entonces, yo creo que una propuesta de este tipo eh, definitivamente es importante y es importante que se trabaje a nivel del comité, ¿no? Para que sea una propuesta de carácter general que, repito, considere, tome en cuenta la diversidad de sistemas que ya de por sí tiene eh, el continente, ¿no? Y todos los que estamos involucrados ahí, ¿no? Hago en este caso una revelación. Yo fui el relator, por ejemplo, de esta propuesta de ley modelo 2.0 y luego de la adenda a la ley modelo, por lo cual puedo comentar eh, sobre el desarrollo de esos aspectos que ya fueron aprobados por el comité y que han sido elevados debidamente a la Asamblea General, ¿no? En otros aspectos, el comité puede aprobar documentos que la Asamblea, por ejemplo, reciba y apruebe como una declaración y no como un tratado. ¿Qué es una declaración? Bueno, es un típico acto unilateral de un sujeto de derecho internacional, en este caso de una organización internacional. Eso no cabe duda, ¿no? Pero es un acto unilateral que está vinculado a ciertos aspectos normativos preexistentes. Y la declaración no crea derecho, en todo caso, o bien se apoya un derecho preexistente o bien aspira eh, a crearlo, a generar un cambio jurídico, ¿no? Y hay una serie de aspectos que han sido vistos en el comité, aspectos de carácter jurídico, ¿no? Que han llevado, por ejemplo, a este tipo de declaraciones. Recientemente, el año pasado, fue aprobado uno sobre la excepcionalidad, ¿no? Del uso de la fuerza en las relaciones entre los estados americanos. También me correspondió la relatoría, por lo que puedo comentarlo con algún nivel de detalle, ¿no? Sin que sea una infidencia, porque está publicado la declaración y el informe. De manera que ese es otro aspecto, pero digamos como el ejemplo, publicamos aquello que vamos trabajando y que vamos aprobando para que sea de conocimiento público, ¿no? ¿En qué consistía esta declaración que fue requerida por la Asamblea General, ¿no? La Asamblea General realizaba una pregunta, consulta, consideración del Comité Jurídico Interamericano, sobre si existían situaciones de excepción que a nivel del sistema interamericano autorizaran a los estados al uso de la fuerza, ¿no? Eh, Como ustedes saben, la prohibición del uso de la fuerza no es una restricción de carácter regional, sino de carácter universal. Está establecida en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Correcto? La prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza. De manera que había que contextualizar la pregunta, ¿no? En primer lugar, estableciendo que eh, existe una prohibición de carácter universal. Eso está fuera de duda, ¿no? Y que esta prohibición conocía dos excepciones, a saber, que ya conoció, parece, de todos ellos, de todos ustedes. La legítima defensa del Estado en caso de necesidad o en caso de responder a una agresión armada, y así lo establece la Carta, y una operación de seguridad colectiva llevada a cabo por las Naciones Unidas. De manera que había dos excepciones de carácter particular a esta regla de carácter general. A nivel americano, también aceptamos la prohibición
de la amenaza o el uso de la fuerza. La pregunta es si a nivel de un sistema regional pueden darse excepciones a lo que establece el sistema universal. La respuesta no fue complicada. Las únicas excepciones a darse son aquellas que acepta el sistema universal. Los sistemas regionales no pueden establecer excepciones a las provisiones que establece el sistema universal, como no sea las que este mismo sistema universal ya ha previsto. Por lo tanto, ¿no? Ahondando un poco en la respuesta, dijimos, bueno, la excepción primigenia original es la legítima defensa, tal como se entiende en el sistema universal, es decir, el rechazo de una agresión armada, ¿correcto? Legítima defensa sin adjetivos, ¿correcto? O sin interpretaciones, como por ejemplo, que ésta pueda actuarse o ser empleada de una manera preventiva, cosa que el sistema no reconoce ni acepta. Por lo tanto, si el sistema general no reconoce ni acepta una legítima defensa de carácter preventivo, entonces tampoco podemos decir que el sistema regional pueda aceptarla, ¿no? Acciones dispuestas por el Consejo de Seguridad, ¿no? Órgano que es insustituible por ningún otro órgano del sistema universal, y menos aún por un órgano del sistema regional. De manera que solamente esa situación también puede ser una excepción a la obligación, ¿no? O mejor dicho, a la prohibición de la amenaza o del empleo de la fuerza, ¿no? Quedaba todavía por discutir sobre la interpretación que se podía hacer de estas prohibiciones y que ha sido una tendencia, no solamente a nivel doctrinal, sino en la práctica, respecto de si podía actuarse en función del denominado deber de proteger. Pero es que el deber de proteger no está establecido como una excepción específica al uso de la fuerza. El deber de proteger puede implicar el empleo de medios para poder ayudar o asistir a estados o poblaciones que se encuentren en una situación de riesgo o vulnerabilidad que haga peligrar no solamente sus derechos, sino su existencia. ¿Correcto? Pero eso no quiere decir que se pueda emplear o que legitime al empleo del uso de la fuerza. Entonces hubo que ser muy específico y muy restrictivo en decir, bueno, eh, la limitación de orden o de carácter universal no puede ser eh, interpretada a nivel regional, ¿no? Como que es susceptible de establecer a su respecto nuevas o distintas excepciones. Fue bastante oportuno, porque hemos visto que después de eso ha habido utilización de la fuerza en algunas circunstancias. Si bien ha sido muy puntual y quirúrgica, no ha dejado de ser uso de la fuerza y no deja de ser, pues, en una medida cuestionable, aunque hay que ponerla, como siempre, como hay que poner todo en un determinado contexto, ¿no? Se ha trabajado también en el comité, por ejemplo, aspectos ya de carácter jurídico doctrinal, también vinculados a situaciones de la realidad, como, por ejemplo, lo relativo a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Algo que ya está también establecido en un convenio, ¿no? Convenio de relaciones diplomáticas, pero que en América Latina ha estado pues sujeto a ciertos vaivenes, ¿no? Temporales políticos, ¿no? Este estudio, que también en una declaración, ¿no? Concluye en establecer que efectivamente el principio de carácter general es la inviolabilidad de la sede, como no podría ser de otra forma. También hubo una declaración previa a un informe sobre el derecho consuetudinario, ¿no? Con particular énfasis en el derecho consuetudinario americano. Y eso es una discusión bastante doctrinal, sobre todo, ¿no? Digamos, teórico-doctrinal, porque evidentemente nosotros sostenemos, y hemos sostenido siempre, y cuando digo nosotros hablo de los americanos en general, ¿no? La existencia de un derecho de carácter regional o particular, como quieran llamarlo, ¿eh? La doctrina ya no, ya descarta
término lo uso regional y lo ha sustituido por el particular, que es bastante más amplio, no en oposición, sino a diferencia de lo que podemos llamar el carácter de una costumbre general universal, ¿no? Pero es cierto que la costumbre como fuente del derecho, como primigenia fuente del derecho, siempre ha admitido distintos niveles, ¿no? El nivel universal, que es el máximo nivel, aquella que se genera con efecto para todos los miembros del sistema internacional, valga la aclaración para todos los estados miembros del derecho del sistema internacional, el sistema particular, que puede regir para grupos regionales u otros grupos que tengan algún tipo de vinculación histórica, cultural o geográfica, ¿no? Y en su escala menor, evidentemente, la costumbre bilateral, que también puede darse entre estados y de hecho se da con cierta frecuencia, ¿no? Y como decía, en la tradición americana siempre ha estado la defensa, ¿no? De el hecho que tenemos dentro del derecho internacional público un derecho internacional americano, es decir, que tiene ciertas particularidades en atención a los requerimientos y necesidades regionales, de la misma manera que pueden decirlo en Europa o en África o en Asia, y que evidentemente sí deben tener también, de hecho las tienen, ¿no? Normas de carácter particular aplicables a sus propias colectividades en función de su tradición jurídica, cultura, etcétera, ¿no? Ha sido importante porque en la determinación, la definición de la existencia de este derecho consuetudinario regional, ¿no? Pone énfasis en señalar que se trata de una fuente jurídica, una fuente de derecho equivalente a la fuente escrita, ¿no? Pero siempre sujeta o subordinada a la existencia de aquellas normas que son o que tienen un carácter rector en el derecho internacional. Hablamos concretamente de las normas imperativas, aquellas que no permiten un pacto en contrario, una excepción de ningún tipo, y que evidentemente si la excepción no puede ser de carácter universal, con mayor razón, en ningún caso puede ser de carácter regional, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos que alguien puede decir que son excesivamente académicos, sin embargo, sirven para que las instancias políticas tomen conciencia de que estas situaciones tienen que quedar claramente establecidas, ¿no? Y que tienen que orientar la acción internacional, ya no solamente individual, sino colectiva, es decir, no solamente a los estados, sino a la propia organización, en el sentido de eh, poder definir cuáles son los lineamientos del derecho internacional que aplicamos a nivel continental, que como digo, eh, en ningún caso puede ser contrario a aquellas normas que son el fundamento del sistema internacional universal, pero que perfectamente pueden ser adaptadas a los sistemas de cada estado, ¿no? Y para la verdad es el sistema americano, en ese sentido, tiene legítimo derecho a preciarse de haber aportado, ¿no? Muchos aspectos innovativos al derecho internacional público, tiene legítimo derecho, ¿no? A apreciarse de haber realizado aportes significativos a este derecho que, siendo de matriz europea, se difunde desde el siglo XIX, encuentra tierra fértil en los territorios americanos y nos ha permitido desarrollar una serie de instituciones. El comité jurídico en ese sentido ha realizado, en mi modesto entender, no solamente por haber sido parte de él, sino sobre todo por haber conocido desde dentro y haber estudiado su labor jurídica, ¿no? Aportes muy significativos que, insisto, son básicamente cuestiones que desde un punto o un punto de partida doctrinal ascienden hacia los órganos que tienen la competencia para tomar las decisiones de carácter jurídico-político y alcanzan un nivel normativo regional importante. Yo diría que no hay un solo trabajo de los que hemos realizado, de los que se han realizado en general en el comité jurídico, que no hayan constituido un aporte y que no hayan sido tomados en cuenta por los estados a través de la Asamblea General
el Consejo Permanente o directamente cuando han sido dirigidos a ellos bajo la forma, ¿no?, de propuestas normativas como las mencionadas leyes modelo. Como dentro de todo el tiempo pensado para esta clase y este curso, tienen que haber preguntas, ¿no? Y no se trata, pues, de venir a darles un recital sobre determinados aspectos, porque me dirán, yo también lo puedo leer por mi cuenta. Bueno, sí, hay muchas cosas que pueden leer, pero yo creo que hay algunas cosas que les he comentado aquí que no son las que figuran por escrito, pero que son interesantes de conocer para comprender no solamente la importancia de la obra del comité, sino la mecánica de trabajo del comité, que es lo realmente, digamos, interesante para conocer todo este proceso formativo de las normas a nivel regional. Entonces, doctora, yo con el mayor gusto, deben haber preguntas, no tengo aquí visibilidad sobre si han formulado preguntas. Le propondría que en todo caso usted, con su muy buen criterio, decida si es que hay varias preguntas sin agruparlas para poder dar una respuesta conjunta. Sí, claro que sí. Vamos a invitar tenemos una pizarra virtual, pero no han puesto preguntas ahí, así que vamos a invitar a que con la libertad que tenemos aquí puedan levantar la mano virtualmente para formular alguna observación, un comentario o una pregunta. Sí, Jorge Antonio. Muchas Primero Jorge gracias. Antonio y luego Dixon. Muchas gracias, doctora Luciana. Doctor García Rochano, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Con respecto a los temas que se están viendo en el seno del Comité Jurídico Interamericano, tenía una consulta. Si se había abordado la cuestión del asilo diplomático. Recordará usted que el Perú planteó esta cuestión ante la OEA, no, de lo que sé no hay consenso, pero parece que hay dos posiciones, ¿no? Hay quienes quieren mantener a rajatabla la Convención de Caracas tal cual está, y hay estados que alegan que hay una arbitrariedad en la concesión de asilos diplomáticos a personas que realmente no son perseguidos políticos. Entonces quería conocer su parecer y si es que este tema ha sido o está siendo objeto de discusión en el seno del Comité Jurídico Interamericano. Sí, muchas gracias. Es un tema, además, típicamente americano, como usted perfectamente comprenderá, porque lo que ha citado es incluso un texto americano, no es un texto de derecho internacional general. Hubo, hubo una propuesta de un miembro, no fue una solicitud de la Asamblea General ni del Consejo Permanente, que inició unos estudios respecto a el estado del derecho de asilo a nivel americano. Lamentablemente el miembro dejó el comité y la relatoría quedó pendiente de ser continuada. Ya no sé si a raíz de los sucesos relativamente recientes, la última asamblea, perdón, la última sesión del comité haya asignado este tema, pero es un tema que figura en la agenda. Lo que sucedía era que no tenía un relator asignado, ¿correcto? Y hay libertad, pues, para que los relatores podamos decidir qué temas aceptamos, ¿no? No se le impone a nadie un tema si no es de su interés o sobre todo de su expertise, pero supongo que si no lo ha sido, lo va a hacer muy pronto porque hay una serie de situaciones que se han venido dando sobre el asilo diplomático y más concretamente hay que decirlo con todas sus letras, sobre el abuso de la figura del asilo diplomático, ¿no? Eh, a nivel regional, que perfectamente ameritan, si no una modificación directamente de la Convención de Caracas, al menos, ¿no?, una guía de sus criterios de aplicación más esencial, porque la Convención, como toda norma de ese tipo, suele ser de carácter muy general y no puede entrar, pues, en el detalle de cuestiones específicas, pero una guía de aplicación práctica sí podría ser muy útil en ese sentido. Probablemente yo creo que si se lleva el tema nuevamente, se orientaría por ese lado, ¿no? Es más difícil hacer propuestas a modificación de convenios de ese envergadura. Tiene que haber una voluntad política de la organización y generalmente cuando la hay, ¿no?, toman la decisión ellos directamente. Muchas gracias. Eso es lo que con toda sinceridad le puedo responder, ¿no? Sin entrar en el terreno de la especulación. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Dixon, que también está formulando una intervención. Buenos días, gracias. Gracias, doctor, por su presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, la labor del Comité Jurídico Interamericano
ha tenido incidencia en la formación de la costumbre, y si conoce algún caso, no sé. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, dentro de las acciones que usted ha mencionado del comité, ¿se puede decir que alguna de estas labores es muy parecida a la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Gracias. Muy bien. Respecto a la primera, el comité, como le decía, y he insistido en eso, desarrolla una labor que es básicamente doctrinal, colegiada, colectiva, pero doctrinal, representativa de la forma de pensar de los sistemas americanos, pero que sí puede ser considerada definitivamente, en alguna medida, como una opinio iuris, ¿no? Una opinio iuris regionalis, si lo quiere así, ¿no? Que obviamente ya se materializa cuando se adoptan, por ejemplo, declaraciones o eh, cuestiones que sin tener un carácter normativo, ¿no? Al ser adoptadas por la Asamblea General o Consejo Permanente, revelan, ¿no? Una interpretación jurídica común regional. Así que sí, yo creo que definitivamente. Ahora, ya entrar en la materia sobre si determinada costumbre regional específicamente ha sido influida por o no, ya es un poco más complicado, pero que hay que los criterios, que las opiniones del comité jurídico tienen un valor de opinión jurídica, yo creo que eso está fuera de discusión. Si la tienen los autores a nivel individual, con mayor razón, un órgano colegiado, representativo, y que además varía su composición cada cierto tiempo, es decir, no es el mismo grupo de personas permanentemente, ¿no? Pero aun cuando varía su composición, mantiene una cierta coherencia, una línea interpretativa, ¿no? Del derecho americano. Entonces yo creo que está fuera de discusión nuestra, nuestro papel como formadores de opinión jurídica o constatadores de una opinión jurídica a nivel regional. Somos solamente 11 miembros, es decir, la tercera parte de Estados miembros de la organización, pero la rotación lo hace suficientemente representativo, pues, de esta opinión regional. Lo segundo, eh, pudiera en algún eventual caso darse una superposición de funciones, pero el tema es que las opiniones consultivas de la Corte tienen que ver en específico con la aplicación del Tratado Americano de Derechos Humanos, del Pacto de San José, mientras que la labor del comité no se limita a un tema determinado, sino al conjunto de las normas jurídicas americanas. Más bien sucede lo contrario, las opiniones del comité son muchas veces tomadas en cuenta por la Corte Interamericana, ¿no? Al menos no nos han hecho saber de su incomodidad respecto a que hayamos opinado de alguna forma distinta o hayamos puesto en entredicho sus interpretaciones. Igualmente, la Corte es un órgano representativo del sistema en su composición y en su alternancia, ¿no? Es decir, participamos de los mismos criterios, solamente que la Corte es un órgano jurídico eh, dentro del sistema encargado de administrar justicia y el comité es un órgano consultivo, cuyas opiniones no tienen carácter vinculante, ¿no? Pero a pesar de que nos piden opiniones en ocasiones, ¿no? Eh, nosotros somos muy respetuosos de las competencias, ¿no? No sería lo más prudente ni lo más sensato en el caso del comité realizar interpretaciones de la Comisión de Derechos Humanos existiendo la Corte y teniendo la Corte el mandato para poder realizar opiniones consultivas al respecto, que sí tienen un valor interpretativo, a diferencia de las nuestras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Queremos invitar si alguien desea hacer algún comentario adicional. Muy buenos días, doctor Luis García. Permítame formularle una pregunta. Sobre todo, ¿de qué manera, pues, las funciones, verdad? Usted acaba de mencionar consultivas del Comité Jurídico Interamericano, contribuyen al fortalecimiento, sobre todo, del derecho internacional en el Estado peruano. Sí, a ver, muy interesante. Eh, Todo el trabajo del comité es elevado a la Asamblea General y a través de la organización al conocimiento de los estados. De manera que todos nuestros trabajos, aún los que podríamos decir de carácter doctrinario, son puestos en conocimiento de los estados vía las cancillerías, ¿no?
y destinados esencialmente a las asesorías jurídicas de las cancillerías. De manera que, por ejemplo, ¿no? Todas las cancillerías del continente, incluida la peruana ciertamente, ¿no? Eh, han tenido conocimiento de este trabajo sobre la distinción entre acuerdos vinculantes y no vinculantes, ¿no? Como interpretación de la manera en la que los estados americanos aplicamos estos criterios distintivos. Entonces, es importante porque sirven para orientar y dar cierta uniformidad a las prácticas internacionales de los estados. Y como eso, muchos otros casos, pero me centro en este porque quizás sea uno de los más directamente reveladores de cómo funciona esta labor, digamos, consultiva, doctrinaria del comité, ¿no? Y cómo ésta trasciende. Evidentemente, una de las cosas que tienen que procurar organismos como el comité es no solamente la visibilidad de su labor, sino que se comprenda la utilidad de su labor, ¿no? Vivimos tiempos en que las opiniones públicas son sumamente inquisitivas respecto de la utilidad de las labores que cumplen las funciones, los órganos, etcétera, ¿no? Porque todo el mundo está atento, pues, a que nadie esté disfrutando de nombramientos, ¿no? Designaciones, etcétera, de cuestiones que no tienen ninguna utilidad y que, sin embargo, sí son pagadas, pues, directa o indirectamente por los ciudadanos de los estados, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros sí, venimos cumpliendo hace más de 100 años con una labor importante y estas guías, estas decisiones, estas resoluciones, etcétera, o declaraciones, tienen un impacto real y concreto, ¿no? Bien, Dixon ha vuelto a levantar la mano. Dixon, ¿te escuchamos? Sí, disculpen que haga otra pregunta, pero tengo curiosidad en este tema. Si queremos hacer, si queremos hacer una comparación, ¿cuál sería el órgano equivalente en el sistema de las Naciones Unidas? La Al CDI, comité, la Comisión de Derecho Internacional, la pero CDI. aclarando que la Comisión de Derecho Internacional actúa solo bajo mandato, primero, ¿no? Está compuesta por muchos más miembros porque tiene que ser representativa del sistema universal, que tiene también muchísimos más miembros que el sistema regional, ¿no? Actúa solo bajo mandato eh, y realiza una serie de propuestas, pero que muchas veces, a pesar de que han sido encargadas por los propios estados, ¿no? Los estados terminan por no darle cabida ni importancia alguna y quedan como meros documentos de carácter doctrinal, sin ningún tipo de influencia en la formación del derecho, digamos, duro, ¿no? Es decir, el derecho convencional, ¿no? Y que en cierta forma alimentan o codifican cuestiones del derecho consuetudinario. Le doy un par de ejemplos, ¿no? Los estados le encargaron hace mucho tiempo a la Comisión de Derecho Internacional, ¿no? El estudio de la responsabilidad internacional de los estados. Y cuando recibieron las primeras relatorías del profesor Roberto Agua y las posteriores de Rifai, Crawford, ¿no? Decidieron que poner eso en blanco y negro en un tratado los ataba un poco de manos y que mejor era que la responsabilidad se siguiera manejando consuetudinariamente y al cajón de los recuerdos los trabajos tan importantes doctrinariamente que los estudiamos en las universidades, en los cursos de Derecho Internacional, pero que no se han traducido en un tratado, ¿no? A diferencia de muchos otros. Un segundo tema, muy interesante, muy importante, porque además es un tema que siempre anda en una nebulosa y los estados se suelen aprovechar mucho de eso para a veces cambiar arbitrariamente sus opiniones y desobligarse de aquello a lo que ya se habían obligado. El caso de la solicitud al comité para elaborar un informe sobre actos unilaterales de los estados que fue trabajado durante años muy seriamente por una relatoría que hizo un magnífico trabajo y cuando eleva este trabajo a la Asamblea General, ¿no? Con la propuesta de todo aquello que debería contener un tratado que regulara los actos unilaterales de los estados, la Asamblea General decidió que mejor era seguir como hasta entonces, guiándose por la vía meramente doctrinaria, ¿no? Y por la práctica de los estados, y mejor no entrar a codificar este asunto tan espinoso porque iba a terminar limitando su capacidad de acción para realizar ciertos actos considerados actos unilaterales, ¿no? Y definir alcances jurídicos que quizá ellos no querían que estuvieran tan claramente definidos. Entonces, el trabajo de la comisión, siendo arduo, importantísimo, muy serio,
¿no? Yo le diría que en ocasiones no ha llegado a tener la trascendencia que merecía y que esa situación no se da con el caso del comité. El comité tiene una mucho mejor recepción en sus trabajos respecto de la Asamblea General de la OEA que el que puede tener el comité, la CDI respecto de las propias Naciones Unidas. Profes- Increíblemente, pero es eso. Profesor, y en el ámbito nacional, si queremos encontrar un órgano equivalente, digamos que remotamente podría ser como estas comisiones que existen en el Congreso. No, por la comisiones del Congreso son comisiones dictaminadoras. Ah, son Ellas tienen una, vinculantes. sí, ellas tienen, es más, tienen una función muy específica, tienen la función de filtrar los proyectos o las propuestas, ¿no? Sí, de decidir lo que pasa a discusión para hacer ley o lo que no pasa a discusión, por un lado. Por el otro lado, bueno, son representativas de las bancadas que están en el Congreso, pero no de una sensibilidad jurídica. Y de otro lado, pues por último, cabría preguntarse hasta qué punto están compuestas por ya no decir jurista porque el Congreso es representativo políticamente, pero por profesionales conocedores de la materia sobre la cual están discutiendo, ¿no? Cosa que en el caso de estas comisiones o comités internacionales, pues tiene que acreditarse. Ningún Estado pues presenta a una persona sin vinculación ninguna con la disciplina como candidata a un cargo, ¿no? Pues un mínimo de seriedad de parte del Estado. Y en la cuestión política es distinta, es una cuestión de representación política, punto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Invitamos a alguien más a formular alguna pregunta u observación? Bien, ¿Puedo hacer entonces, un comercial, doctora? sí, claro que sí, doctor. Adelante. El Comité Jurídico Interamericano hace más de 50 años dicta un muy interesante curso de Derecho Internacional que se celebra todos los años en el mes de agosto en la ciudad de Río de Janeiro durante 15 días y en el cual exponen notables juristas americanos y de otros continentes. Suelen ir miembros de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, suelen ir jueces de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal del Mar, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Europea. Lamentablemente, el presupuesto de la organización se ha visto reducido al punto que ese curso que antes ofrecía interesantísimas y muy generosas becas que cubrían traslado, estancia y matrícula, etcétera, hoy día ya no se ofrece. Lo más que se puede ofrecer es becas respecto al no pago del curso, pero eso sí implica que los interesados tengan que pagarse pasaje y alojamiento. Ahora bien, nunca les pesará hacer un viaje y pasar 15 días en Río de Janeiro, eso se los puedo garantizar, es una ciudad espectacularmente hermosa, ¿no? Los cursos son sumamente interesantes, se realizan magníficos contactos profesionales, tanto a nivel de los asistentes al curso como de los profesores que participan, ¿no? Pero hay que postular y solamente puede postularse a partir del ser profesional. No pueden ir estudiantes todavía de pregrado, tienen que ser profesionales del derecho acreditados. Pero los invito a que quienes tengan interés vean la página del comité, vean la página del curso y si se interesan, postulen, ¿no? Es un lindo curso, el mejor curso que se dicta a nivel americano, definitivamente, y es anual. Es decir, si no pueden hacerlo este año, pueden hacerlo el próximo u organizarse para el año siguiente. Pero le digo, es algo que realmente vale la pena. Todos los años tenemos una gran concurrencia y todos los que han concurrido, ¿no? Siempre han quedado sumamente satisfechos por el nivel del curso, el desarrollo, la organización, ¿no? Los contactos que han realizado, ¿no? Y permanecen incluso, perdón, y permanecen incluso en contacto entre ellos porque hay una red de exalumnos. Así que los invito a, si tienen interés en profundizar sobre materia internacional, a presentar este curso. Muchas gracias, profesor, por esta información. Y de hecho, me parece que este curso hace poco ha cumplido 50 50 años, ediciones, creo, más de ¿no? 50 años, 50 50 ediciones, ediciones sí. porque en realidad la pandemia nos impidió hacerlo durante 2 años. Ujú. Entonces ya son más de 50 años del curso, pero sí son 50 ediciones completas. El año pasado celebramos las 50 ediciones del curso. Así es, sí, claro que sí. Muchas gracias, profesor, por esta excelente exposición. Realmente su generosidad en participar y brindarnos su tiempo un día sábado.
es de mucho reconocimiento para nosotros. Vamos a reiterar el nombre del curso, es el curso de Derecho Internacional organizado por el Comité Jurídico Interamericano, ¿verdad, profesor? Creo que así lo pueden googlear. Y si no, creo que podemos buscarlo y compartir el enlace en un grupo de WhatsApp que vamos a formar con los que han asistido en la jornada docente. Bien, entonces, antes de irnos, les vamos a pedir que por favor enciendan sus cámaras porque queremos tomar una captura de la jornada del día de hoy. Y mientras van encendiendo sus monitores, les vamos a también a dar una serie de informes. La próxima semana nos volvemos a conectar para tener las dos sesiones que están programadas con la profesora Catarine Titi y con el profesor Antonio Travieso. Además de ello, vamos a conectarnos desde el mismo enlace que hemos utilizado esta mañana, así que les pedimos que por favor lo guarden y de todas maneras, les pedimos que revisen sus correos electrónicos, sobre todo la carpeta de spam, porque es factible que algunos mensajes se hayan ido a través de ese canal, donde nosotros le remitimos información sobre el curso, ¿no? Una vez terminado el curso, vamos a elaborar los certificados a nombre de la Maestría de Derecho Internacional Económico de la Universidad Católica y se los vamos a remitir en PDF a sus respectivos correos electrónicos y para ello es necesario que por lo menos las asistencias están tomando por sesión, así es que es necesario que por favor entren a cada una de las sesiones. Bien, entonces ya que estamos conectados voy a proceder a hacer las capturas. Gracias nuevamente al profesor Luis García Corrochano Moyano. Él es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y miembro del Comité Jurídico Interamericano por el tiempo que nos ha prodigado generosamente este fin de semana y por supuesto a ustedes y que este espacio sirva pues para generar lazos entre nosotros en una gran red de profesores de Derecho Internacional a nivel nacional promovido por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Nos vemos la próxima semana y que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias.